Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al siguiente espacio de programación, La Hora con Cristo, con el Padre Sergio Arcila. Muy buenas tardes, Padre. Adelante con su programa. Alejandro, un saludo para ti, para todas las personas que se conectan a esta hora acá en este ministerio Unidos por Cristo y María. Hoy es 15 de septiembre de este año 2023 y como siempre nos alegramos de que nos abran como siempre las puertas de la casa. Nos abren las puertas de casa para que entremos y compartir con ustedes, compartir este mensaje de vida, de amor, de esperanza que nos trae siempre el Señor Jesús. Como lo hacemos siempre, vamos a iniciar con nuestra oración al Espíritu Santo, esta bellísima secuencia de Pentecostés, con la que introducimos nuestro programa. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestras acciones, todo lo que hacemos. Espíritu Santo, ilumina nuestras familias, el trabajo, la escuela, nuestro proyecto de vida. Espíritu Santo, ilumínanos para que nuestra vida se transforme, para que escuchemos atentamente la palabra que viene de Jesús, la invitación del Padre a vivir como sus hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, queridos amigos, qué bueno que, como les decía ahora, cuando a uno le abren las puertas de la casa y lo escuchan, nos llenamos de mucha satisfacción, de alegría, porque estas palabras que compartimos con ustedes nos ayudan, les ayudan a ustedes para tener esa experiencia profunda del buen Dios, el Señor Jesús que está con nosotros, que nos acompaña y nos fortalece. Como les decía, hoy estamos celebrando, hoy es 15 de septiembre y es un día muy especial, es un día maravilloso, una tarde muy bella en la que estamos celebrando la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Y es una coincidencia porque hoy vamos a encontrarnos con el Señor que ha sido condenado en la cruz a muerte. Hemos estado en este tema
13, Jesús viene a demostrarnos que es mártir del reino de Dios. Ese es el tema 13 en el que todavía estamos. Es un tema un poco extenso, pero lo que yo les he dicho, aquí la cuestión no es correr, no, aquí la cosa es poco a poco nos vamos deteniendo a partir de los relatos de los evangelios, la reflexión que hacemos a partir del libro que estamos trabajando, Jesús, de José Antonio Pagola, y también yo tomo algunos elementos de otros autores, personas expertas en la Sagrada Escritura, buenos teólogos, extraemos alguna enseñanza de estos especialistas para llevarlos a ustedes y que toda esta enseñanza de la iglesia, de la teología, de los expertos en la Sagrada Escritura, pues nos ayuden a profundizar en la experiencia de encuentro con el Señor a través de su palabra. Vamos entonces a continuar el horror de la crucifixión. Vamos a irnos para el Evangelio de San Marcos, que es el texto que hemos estado trabajando para este capítulo 13, Jesús mártir del reino de los cielos. Yo los invito para que tomemos entonces San Marcos capítulo 15, versículos 16 hasta el 39. Vamos a mirar qué nos dice hoy la palabra, el Santo Evangelio. Tomamos la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es una traducción muy buena, muy clara, es sencilla, muy fiel a los textos originales en los que fueron escritos los santos evangelios. Muy bien, muchachos, queridas familias, ¿qué nos dice hoy la palabra? Nos dice en el capítulo 15, a partir del versículo 16 hasta el 39, dice la palabra: los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la corte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen. Y se pusieron a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suerte saber qué se llevaban cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: Ea tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días. Sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos, junto con los escribas, diciendo: a otro salvó, y a sí mismo
no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad, y sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, muchachos. Entonces, hemos escuchado el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 16 al 39. Algunos elementos importantes para tener en cuenta frente a lo que nos narra el Evangelio de Marcos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús es consciente de la sentencia. Jesús sabe muy bien lo que vendrá. Jesús no es ninguna persona que desconozca que la sentencia es una sentencia que va a finalizar con su vida, con su proyecto de vida, con su historia, pero por ahora. Acuérdese pues, no es el final, no es el final. Es el comienzo de algo maravilloso. Recordemos lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Si la semilla al caer en tierra no muere, queda infecunda. Esa semilla tiene que desaparecer para que se vaya a gestar algo maravilloso. Y eso es lo que el cristiano debe tener muy en cuenta. El relato de la condena a muerte, de las últimas horas de vida del Señor Jesús, nos van a abrir una gran puerta, una puerta que ya lo veremos más adelante, una puerta maravillosa que nos abre al mundo de Dios, al mundo de la resurrección de la vida. Pero por ahora, quedémonos en estos relatos de la pasión del Señor. Entonces el Señor Jesús sabe muy bien de la sentencia, de sus contradictores, de sus enemigos. Jesús sabía muy bien que su estilo de vida, su predicación, su mensaje del reino de los cielos no iba a ser aceptado por muchos. Jesús es consciente, muchachos, amigos, Jesús es consciente de que la propuesta del reino de los cielos no compagina con el sistema opresor, con el sistema religioso, político de la época. Jesús es consciente de que
de que esa semilla que lanza, como nos lo narra la parábola del sembrador, esa semilla va a caer en terrenos que no van a acogerla, no la van a recibir con alegría y con gozo, sino que se va a perder. Jesús es consciente de todo eso. Jesús sabe muy bien que aparentemente todo va a ser como un fracaso, pero realmente no es. Pero por ahora vamos a continuar. La palabra de Dios, muchachos, la palabra de Dios, recordemos que los evangelios fueron redactados muchos años después de la muerte y resurrección del Señor. Los evangelios son el resultado de la reflexión teológica, de una experiencia pascual de las primeras generaciones de cristianos, y ellos van a construir todo ese relato teológico, los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, y nos van a dar una serie de elementos muy importantes. ¿Cómo ven ellos? ¿Cómo entienden? ¿Cómo perciben? ¿Cómo experimentan la muerte del Maestro Jesús? Por eso los evangelios, aunque son muy parecidos en cuanto a su contenido, tienen grandes diferencias. Entonces, como es complejo hablar de todos los 4 evangelios a la vez, yo me centro en San Marcos, que es el texto más antiguo, para hacer la reflexión. Entonces, volviendo acá al relato de San Marcos. Aquí, muchachos, no se nos está hablando de una condena a muerte, de un juicio justo, no. Fue un juicio muy irregular. Empieza primero con las autoridades judías, el Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás. Hay una serie de acusaciones que le hacen al Señor. Muchas de ellas se contradicen. La institución religiosa tiene que maquinar, tiene que montar, digamos, una acusación fuerte que ponga de aviso al procurador o al gobernador romano Poncio Pilato para que pueda condenar a muerte a Jesús, ya que todos sabemos muy bien que el Sanedrín no tiene facultades para condenar a muerte, no tiene el derecho de la espada, como lo habíamos dicho el viernes pasado. Entonces ellos tienen que maquinar, ellos arman, montan todas sus mentiras para acusar a Jesús ante el procurador, y lo acusan de sedicioso, de revolucionario. Poncio Pilato es un hombre muy temeroso, muy preocupado por el orden, la famosa paz romana. Él no puede permitir que un hombre alborote al pueblo, que se vayan a las armas y termine eso en una masacre. Ya le había tocado a Poncio Pilato enfrentar ciertas revoluciones o movimientos revolucionarios que pedían, pues, como la independencia del pueblo de Israel frente al imperio. Entonces Jesús, víctima de la injusticia, Jesús víctima de un juicio irregular. Lo que le espera entonces a Jesús no es difícil, no es fácil, perdón, de asumir, es muy complejo. La muerte en la cruz es una muerte como para miserables. Es cruel, es terrible, es una tortura prolongada, nos dice José Antonio Pagola en su texto. Es una agonía constante donde la persona que es condenada a muerte se convierte en un terrible espectáculo, un espectáculo macabro, con la intención de que los que lo ven, los que lo observan, lo contemplan,
tengan presente de que no es bueno, no es correcto, no es inteligente irse en contra del poderoso imperio romano. No solamente se castiga al revolucionario, sino que con ese tipo de muerte, lo que se quiere es que la gente sepa, que el pueblo sepa quién tiene el poder. Es una forma de controlar, de amenazar, coerción, amenaza. Es bien importante tener en cuenta que antes de la crucifixión, nos cuenta el Evangelio, se utiliza la flagelación. La flagelación es una forma de castigo, de tortura, para que el condenado a muerte antes de morir, pues padezca dolor, padezca debilitamiento por la forma en la que se hace la flagelación. Los arqueólogos, los expertos en historia de Roma cuentan y narran la forma de la flagelación, unos cordeles, por lo general de cuero, con un pedazo de madera al que se unen esos, digamos, esos cordeles, esas cuerdas de cuero, finalizaban con trozos de plomo, de hueso o de fierro, con el que se golpea la carne, el músculo del condenado a muerte, generando serios daños en su piel y sobre todo en los músculos. Arrancan prácticamente trozos de carne, de músculo, y eso va a generar pues una cantidad de hemorragias. Imagínense que eh, las venas se van a lacerar, a cortar, pérdida de sangre, pérdida de agua, de deshidratación. Entonces el condenado a muerte en la cruz, si es flagelado, ya ha perdido demasiada fuerza por el debilitamiento, por la pérdida de la sangre, las hemorragias. Inclusive muchos de ellos cuentan los expertos que morían antes de ser crucificados debido a la flagelación. También se hacía de una forma pública, es decir, el pueblo podía observar esa escena tan macabra, tan dramática. El condenado a muerte es despojado de sus vestidos, es desnudado totalmente para ser sometido a la tortura de la flagelación. Pérdida de la dignidad, la deshonra, la vergüenza, el hecho de que a un familiar lo condenen a muerte colgándolo de un madero, es para la familia y para la misma persona la pérdida de su dignidad, del honor. Hay un texto que traemos hoy a colación, es un texto del Antiguo Testamento, está en el libro del Deuteronomio. Vamos a buscar el Deuteronomio. Recordemos que hace parte de la Torá, de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. En el libro del Deuteronomio, capítulo 21, vamos a buscarlo acá. Deuteronomio, capítulo 21. Aquí me perdonan que las hojas se me pegan. Capítulo 21, versículo 22, 23. Vamos acá, 21, 22, 23. Dice el texto. Dice así, si un hombre reo de delito capital
ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol. No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé, tu Dios, te da en herencia. Vamos a volver a repetir el texto. Está tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice, si un hombre reo de delito capital es lo máximo, es decir, la pena capital es la muerte. Si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol. No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día. Y aquí viene lo más doloroso, porque un colgado es una maldición de Dios. Y así no harás impuro el suelo que Yahvé, tu Dios, te da en herencia. El que cuelga de un árbol se considera una maldición, una vergüenza. Inclusive se habla de que hace impuro la tierra. Texto muy duro del libro del Deuteronomio, demasiado duro para nosotros y sobre todo, muchachos, las primeras comunidades cristianas, la iglesia primitiva, tener que presentar al Mesías Salvador, a Jesús, Hijo de Dios, que murió de esa forma como un maldito, como alguien que hasta maldice la tierra sagrada del mismísimo Dios, como alguien que hasta maldice. Es un texto muy complejo para poder asimilar, porque en última instancia Jesús es colgado de un árbol de madera. Jesús es de acuerdo a la lectura del Deuteronomio, Jesús es una maldición, es una vergüenza para su familia, para la misma tierra. Los cristianos, usted se puede imaginar cuando Pablo, por ejemplo, habla de la cruz, habla del crucificado, vergüenza para unos, para los judíos, locura para los paganos, el anuncio del crucificado. Es decir, seguimos a un crucificado, seguimos a un hombre que ha sido como maldecido, es como el olvidado, es el que ha perdido la dignidad, que deshonra la tierra, deshonra la familia, pierde el honor. Es una vergüenza, es una vergüenza. Los primeros cristianos tienen que hablar precisamente y presentar la imagen de Dios desde la cruz. Esa realidad tan marcada por el dolor, por lo marginal, por la pérdida de todo, la pérdida de dignidad. Las últimas horas de Jesús se caracterizan entonces por la violencia, los golpes, la humillación, como lo relata San Marcos, donde Caifás, acusado de falso profeta, ante el pretorio, ante Poncio Pilato, acusado de ser rey de los judíos, que genera la burla, el escarnio, la burla pública, la caricatura de rey. Yo recuerdo cuando estábamos
en el seminario, en la clase de la historia de salvación, nos hablaba el padre David Calkin, sacerdote colombiano de Medellín. Ya lamentablemente, pues ya el padre David ya murió, falleció ya hace algunos años, un gran biblista, experto en el Nuevo Testamento, y nos decía, nos hablaba precisamente de, 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 de la mofa, de la burla que se hace, de la ironía de presentar a ese tipo de rey, un rey con estas características, un rey coronado de espina con una capa color púrpura simulando al César y en la mano sosteniendo un pedazo de caña como si fuese un cetro real y es presentado ante la muchedumbre, ante la plebe judía, el pueblo, como su rey. Este es su rey. Y el mismo Pilato lo dice, quieren condenar a su propio rey a muerte, quieren acabar con él y la muchedumbre exaltada, seguramente por las mismas autoridades religiosas, empiezan a vociferar, a gritar como enardecidos, una masa que no piensa, empiezan a gritar desde lo irracional, simplemente crucifícalo, no queremos, no queremos, no lo queremos, no nos interesa tenerlo a él. Es decir, preferimos al César, preferimos que otro nos gobierne, preferimos que otros vengan a sustituir lo que viene del mismo Dios. Entonces, Jesús es acusado de falso profeta en la casa de Caifás y es hecho una burla en la casa de Pilato como un supuesto rey judío, una caricatura de rey. Yo los invito ahora para que volvamos, muchachos, porque esto nos tiene que ayudar a entender un poco sobre lo que ocurrió y sobre todo cómo lo entendieron las comunidades cristianas, cómo entienden ellos la muerte de Jesús, la muerte de su maestro. Entonces vámonos para el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 50. Vámonos. Si usted tiene en su casa la Sagrada Escritura, pues yo lo invito para que tome el texto. Resulta que en el texto del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, que es uno de los más extensos de la Sagrada Escritura, tiene tres autores, el primero, el segundo y el tercer Isaías. En el tercer Isaías aparecen unos cánticos llamados los cánticos del siervo de Yahvé. Hablan estos cánticos de un hombre. No se sabe realmente a ciencia cierta quién es. Puede ser el pueblo de Israel o puede ser el futuro Mesías. Lo cierto es que las primeras comunidades cristianas, los cristianos de la primera generación, de la segunda generación de cristianos, van a empezar a hacer una relación entre los relatos del profeta Isaías y el Señor Jesús. Es bien importante esto para tenerlo en cuenta. Yo soy un cristiano de las primeras comunidades en Jerusalén. Quiero entender, quiero profundizar sobre Jesús, sobre Jesucristo. Entonces voy a utilizar
algunos relatos del Antiguo Testamento, de las Escrituras, y vamos a hacer una lectura de esas Escrituras a la luz del Señor Jesús. Entonces se hace una relación muy importante. Y en los textos del siervo de Yahvé, de los cánticos, se nos habla precisamente de lo que aconteció. Yo quisiera, vamos a leer algunos apartes. Vámonos para el capítulo 50. Vámonos para el capítulo 50, versículo. Vamos a empezar desde el 4, versículo 4, el tercer canto del siervo. Y vamos a relacionarlo con lo que nos narran los evangelios. Dice, el Señor Yahvé me ha dado una lengua avanzada. Esto es un texto bellísimo. Estos textos, queridos amigos, los vamos a escuchar en Semana Santa por allá, lo que es el lunes, martes, miércoles santo. Lo escuchamos también el Viernes Santo, antes de las lecturas de la Pasión. Dice así, el Señor Yahvé me ha dado una lengua avanzada, que sabe decir al cansado palabras de aliento. Mire que cuando uno empieza a leer al profeta Isaías, a uno se le enciende ahí mismo como, como la lamparita y uno dice, el profeta Isaías, aunque no conoció al Señor Jesús, parece que nos estuviera hablando de él. ¿Por qué? Porque hacemos una lectura del Antiguo Testamento a la luz de la historia del Señor Jesús. Entonces dice, el Señor me ha dado una lengua avesada, que sabe decir al cansado palabras de aliento. Muy temprano despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí, dice acá, versículo 6, ofrecí mi espada a los golpes, mi cara a los que me saban mi barba, me arrancan la barba, y no hurté mi rostro a insultos y salivazos, no hurté, no evadí, no me quité, dice, el rostro a insultos y salivazos. Recordemos lo que nos dice el Evangelio, al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Pero el Señor Yahvé me ayuda. Por eso no sentía los insultos y ofrecí mi cara como el de pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. Si el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla los irá devorando. Vamos a seguir acá, versículo 10 y siguientes. ¿Quién de entre vosotros tema a Yahvé, me escucha la voz de su siervo? Quien anda a oscuras sin claridad, que confíe en el nombre de Yahvé y se apoye en su Dios. Dejemos hasta ahí la lectura del profeta, capítulo 4. Es un texto muy extenso, vale la pena en la casa tenerlo muy presente, el siervo sufriente.
Vámonos para el Salmo 22. Porque en el Salmo 22 también nos va a presentar algo que nos va a servir. Vamos a buscar acá el libro de los Salmos, Salmo 22. Aquí está. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja y mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres, en ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, dice el salmista. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven de mí se mofan, se burlan. Tuercen los labios, menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Parece que los autores de los evangelios tienen, mientras van escribiendo los relatos de la pasión, como que tuvieran a la mano el Salmo 22. Vámonos para el versículo 17 del Salmo 22. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan, puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suerte mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Versículo 23, contaré tu fama a mis hermanos, reunido en asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo, estirpe de Jacob, respetadlo, temedlo, estirpe de Israel. Miren, queridos amigos, que estos relatos del Antiguo Testamento los tomamos nosotros y se los vamos a aplicar a Jesús. El Salmo 22, que nos habla entonces de lo que vive el Señor Jesús. El despojo de Jesús, la burla, la agonía, todo parece compaginar con los relatos del profeta y del Salmo 22. Vamos a ver a Marcos, capítulo 15, versículo 10. Pues se daban cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. ¿Por qué entonces Jesús fue entregado a Poncio Pilato? Marcos lo dice. La envidia. La envidia. Vamos a mirar rápidamente, muchachos, tres elementos muy importantes que nos van a aclarar del por qué las autoridades religiosas toman la decisión de llevar a Jesús a la muerte. Tres elementos que viven ellos. Tres experiencias que son profundamente humanas, pero que empujan a tomar la decisión de querer acabar con Jesús. El miedo, la envidia y el egoísmo económico. El miedo, la envidia y el egoísmo económico. Esta reflexión
es bien importante. Hay un autor español, biblista, Javier Picasa, que nos habla de estas tres, digamos, estas tres fuerzas que van a empujar a las autoridades religiosas de Jerusalén para decidir sobre la muerte de Jesús. El miedo. Vámonos con el miedo. Vamos a leer a Marcos capítulo 11. Todo esto lo tomamos, como siempre, de los textos de la Sagrada Escritura. San Marcos, capítulo 11, versículo 18. Vamos a buscar acá, capítulo 10, versículo 18. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo. Pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Vuelvo a leer capítulo 11 de San Marcos, versículo 18. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Hay miedo. Aquellos buscan la forma, la manera de matarlo porque simplemente le agarraron miedo a Jesús. Por lo que Jesús es, por lo que Jesús hace, por lo que Jesús está diciendo. El pueblo está admirado de su doctrina. No podemos olvidarnos de la capacidad que tiene Jesús en cuanto a su palabra. No es un hombre que habla desde el autoritarismo, desde el poder. Es un hombre que habla desde su propia experiencia de Dios. Ya lo habíamos hablado en otro momento acá en la Hora con Cristo. Jesús, el mensaje de Jesús llega profundamente a la realidad del ser humano, a la situación de marginación de aquellos hombres. El mensaje de Jesús despierta conciencias. El mensaje de Jesús rompe con las cadenas. El mensaje de Jesús sana corazones. Todo eso, muchachos. Eso genera en las personas ese deseo de escucharlo a él. La gente no quiere escuchar la institución religiosa. La institución religiosa no habla con autoridad. Actúa desde el poder, desde la manipulación, desde el ejercicio de creerse superiores a los demás. Jesús no se considera superior. Jesús enseña desde el amor, desde el servicio. Esto genera en aquellos hombres un profundo miedo. Jesús denuncia a las autoridades, denuncia el fin del templo. Jesús es consciente de que el templo está vacío. El pueblo sigue a Jesús. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. Vámonos para Evangelio de Juan. Vamos a brincar. Capítulo 11. Juan, capítulo 11. Aquí está. Versículo 48. Aquí está. Vamos a... Me disculpan, de pronto me equivoco en la lectura porque hay veces veo un poquito borroso ya. Juan capítulo 11, 48. Dice, si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto lo dicen las autoridades judías. Yo quisiera leer antes, desde el versículo 45, para que entiendan el contexto. Capítulo 11, versículo 45 del Evangelio de Juan.
Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Mira acá, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué haremos? ¿O qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Cuando hablamos de signos, estamos hablando de milagros. Si le dejamos que siga así, todos, oiga, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Están muertos del susto, muchachos. Estos señores. Perder el templo es perder la seguridad, el poder, el control. Las autoridades religiosas se preocupan de todo eso. Por eso el miedo, muchachos, cuando sentimos miedo, cuando sentimos una amenaza, cuando vemos que alguien nos quiere correr el butaco, la silla, como que hay una amenaza, inmediatamente sacamos las espuelas y nos vamos a defender. ¿Quién de nosotros no ha actuado de esa forma? En el hogar, en nuestras relaciones de pareja, en el lugar de trabajo, cuando llega alguien y empieza a ser brillante, a iluminar, arrastra gente. Uno dice, hombre, esta persona me va a dejar sin nada. Inmediatamente el miedo aparece y me defiendo con violencia. Entonces, primera característica de las autoridades religiosas para condenar a muerte a Jesús, el miedo por lo que hace, por su doctrina, por su mensaje, por su carisma, por su cercanía, por las consecuencias que tiene su predicación, por la fuerza que tiene el reino de los cielos. El segundo elemento es la envidia. Vamos a volver a Marcos, de Juan brincamos a San Marcos, volvemos al capítulo 15 de San Marcos. Ya lo habíamos leído, muchachos, pero vamos a volverlo a leer. Y Marcos iniciamos capítulo 15, brevemente. versículo 10. Pues se daban cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Dice San Marcos, Jesús es más que aquellos hombres no soportan a Jesús, por lo cual lo quieren destruir. Muchachos, la envidia, todo lo contrario al amor. La envidia que nace de la inseguridad propia del miedo. La envidia unida al miedo. Cuando me siento poco importante, cuando pienso que el otro es mejor, cuando creo firmemente que hay otras personas mucho mejores, aparece la envidia. Y detrás de la envidia, la violencia. Recordemos el relato del Génesis. Caín y Abel, los dos hermanitos. Uno termina asesinando al otro por envidia. Vámonos para el libro de la sabiduría. En el género de los textos sapienciales. Aquí está sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Dice así. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. La muerte entra por envidia. Vámonos para el mismo libro de la sabiduría, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 23. Vamos a decir acá, dice,
No compartiré el camino con la envidia corrosiva, pues nada tiene que ver con la sabiduría. Mire qué interesante lo que nos dice el libro de la sabiduría. No compartiré el camino con la envidia corrosiva. El camino es como la vida, el quehacer, lo cotidiano. No compartiré el camino con la envidia corrosiva, pues nada tiene que ver con la sabiduría. Estos hombres, estas autoridades religiosas, muchachos, están temerosas y son víctimas de la envidia. Las autoridades van a ver entonces en Jesús que él tiene autoridad, que él tiene carisma, que él llega al corazón de las personas y se queda allí. Lamentablemente eso pasa. Finalmente, ya para ir terminando, porque el tiempo se nos fue, el egoísmo económico, aquellos hombres, muchachos, aquellos hombres, autoridades religiosas, hombre, están interesados en Mamón. ¿Saben quién es Mamón? El dinero, el dios dinero. Para ellos, este hombre es extremadamente peligroso. Este hombre nos puede afectar eh, el negocio redondo de la religión. Para ellos es bien importante el dinero. La propuesta de Jesús no tiene nada que ver con la adoración a Mamón. Ellos van a utilizar el dinero como fin, no como medio. La trampa del dinero, la trampa de lo material. Utilizo el dinero para estar por encima. Una economía sagrada en el Templo de Jerusalén que no libera, que no dignifica, sino que aplasta. Por eso Jesús llama el templo cueva de ladrones. Tres elementos importantes que nos hablan los evangelios del por qué las autoridades religiosas terminan condenando a muerte a Jesús. Muchachos, hoy vamos a seguir en esto porque no vamos a terminar rápido. Lo importante es que aprendamos desde la entrega generosa del Señor Jesús. Muchachos, Dios les pague. Una invitación muy especial de este fin de semana en 8 en nuestra comunidad parroquial de San Estanislao vamos a tener el Festival de Otoño. Los invitamos para que no este fin de semana, sino el otro, se acerquen a nosotros. Una invitación también para mañana. Mañana sábado, el pueblo mexicano celebra el aniversario del grito de independencia. Mañana es un día muy especial para la República Mexicana, para todos los hermanos mexicanos. Esta comunidad aquí en California está compuesta por muchos mexicanos. Y entonces mañana, Unidos por Cristo y María, se unen a todo el pueblo mexicano desde las 3 de la tarde hasta las 9. Acá vamos a tener el concierto de alabanza. Vamos a tener personas que nos van a acompañar con el canto. Marta Armaste de Caridades Católicas, el señor Juan Manuel Caballero, que canta pero muy bien. Juan Manuel Caballero, excelente. Rosario López y Basilides López también. Antonio Tafoya. Y van a estar un grupo de jóvenes, el grupo folclórico cultural Fiesta Mexicana, van a estar con nosotros en las horas de la tarde. Vamos a iniciar con la oración porque vamos a pedirle al Señor por el pueblo mexicano, por la paz, la reconciliación. Yo creo que el pueblo mexicano merece
una tierra liberada de la corrupción, de la violencia, de tanta maldad, de tanta muerte. Por eso los invitamos para que mañana, 16 de septiembre, usted como mexicano, ponga la bandera al frente de la casa y con orgullo diga: soy mexicano, amo mi tierra, me siento orgulloso de mis raíces. Voy a orar por mi tierra, por mis paisanos, que el Señor bendiga a esta tierra, una tierra que ha sido bendecida porque allí llegó María de Guadalupe. Un abrazo para todos, que el Señor y la Virgen los siga bendiciendo y acompañando. Muy bien, padre, muchísimas gracias por su catequesis el día de hoy. Y pues si Dios quiere, aquí nos veremos de nuevo el próximo viernes. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Alejandro, gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.